Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber pa' dónde voy. En esta última instancia, segmento de Pueblos y Caminantes, recibimos a Ariel, Teresa y Fátima, integrantes del equipo de Historia Americana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Presentes en estos recorridos, en estos caminos de difundir, divulgar nuestra historia, ¿no? Y la otra cara de la historia. Y el tema que han elegido para hoy tiene un título que es muy sugerente, que interpela. Le dejamos a ustedes que nos ¿De qué cuenten. color es la Argentina? Es la pregunta. Y lo podemos introducir en este camino que desandamos para hablar de otras historias, como comentabas, en el grupo Modernidad Colonialidad, hoy más conocido como el Giro de Colonial. Y nos interesaba con Teresa introducir este interrogante que nos interpela tanto en los aportes que han hecho autores de esta corriente histórica, también ética y filosófica, que es el grupo Modernidad Colonialidad. El nombre es porque los autores como Walter Miñolo, Enrique Dussel, Aníbal Quijano, los más destacados, anuncian que la modernidad y la colonialidad son las caras de un mismo proceso de expansión de una cultura, es decir, la europea, que se autoatribuye principios universales, en cuyo despliegue se produce la destrucción, subalternización e inferiorización, de las diversas culturas consideradas como otras. Entonces también, dicho esto, nos podemos remontar a 24 años atrás, cuando inauguran el milenio, podríamos decir, los decoloniales. Porque a partir del año 2000, todos estos autores que desde los 70 están pensando en esta otra historia, en mente teniendo autores como Rodolfo Kusch, Franz Fanon, arrancan en los 70, sin embargo en el 2000... entra como en una moda incluso académica. O sea, sí. Ahí se populariza el Giro de Colonial tal como lo conocemos hoy. Todos los eventos fundacionales de este grupo, que no se reconoce como una escuela, sin embargo es una corriente teórica, todos estos eventos fundacionales se realizaron en universidades de Estados Unidos. Y en la Academia del Norte se formaron los más destacados, como nombré a Aníbal Quijano, por ejemplo. Sí, el peruano. Claro, o Miñolo, que siendo argentino, formado en Francia, desarrolló el Giro de Colonial en la Universidad de Duke. Sí, buenas, acá Teresa. Aportando un poco a lo que dice Fátima, bueno, este otro tipo de hacer historia viene de la mano de pensar las persistencias de la colonia en nuestros territorios más allá de la colonia, pensar
matrices y estructuras que perduraron en la construcción de los estados nacionales y mucho posterior a la independencia y que siguen muy palpables hoy en día. Por un lado eso, por otro lado una crítica a esta manera de pensar que nos lleva a repensar la práctica. Y creo que hay algo de lo más potente de esta corriente, de este grupo, es que nos invita a, no solo a repensar cosas teóricas que queden en ideas, sino bueno, a pensar cosas más prácticas. En ese sentido, como traían ambas a colación, bueno, Aníbal Quijano, que es este sociólogo y pensador peruano, falleció hace poquito, en el 2018. Él estudió, ¿por qué es uno de los referentes? Porque bueno, él estudió el poder como buen sociólogo y en ese estudio del poder él va a categorizarlo trayendo a colación la colonialidad. ¿Y qué implica esa colonialidad? ¿Qué implica la colonialidad de poder para Quijano? Bueno, él dice que en tiempos de la colonización, es decir, remontándonos hace 5 siglos a los tiempos de Colón, bueno, hay una nueva noción que empieza a permear en las identidades y en los vínculos sociales y en la estructura de los territorios latinoamericanos, que es la raza. Sí. La raza lo que hace es, bueno, empieza a... Con la raza lo que sucedió en la colonización es un montón de preguntas. Por ejemplo, bueno, ¿y los indígenas son o no humanos? ¿Y las personas que vienen de África son o no humanos? ¿Los esclavizamos? Digamos, en este mundo interconectado que se empieza a generar con la colonización, trae estas nuevas preguntas desde la noción de la raza y la noción de la raza muy anclada en el contexto colonial de dominación. Entonces, vamos a tener una nueva sociedad que se va a empezar a articular fundamentada en esta noción y que esto que hoy tenemos naturalizado en la historia y que de hecho hoy está invisibilizado pero sigue operando igualmente en nuestra sociedad actual, era algo inexistente en estos territorios. Claro. El indio, el negro, el blanco, el mulato no era algo que por lo cual los sujetos se identificaban o otros te veían a vos de esa manera. Claro. Y lo que genera es una sociedad que mayoritariamente va a construir sus élites mucho más blanqueadas y va a tener a los sujetos más de color, como se dice, o amarronados o negros, bueno, en las esferas más bajas. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Nosotros bien sabemos hoy la racialización de la pobreza, digamos, son nociones que siguen resonando y por eso este grupo, ¿no? Como marcar esos puntos de continuidad con ese pasado. Quijano también habla de la explotación, ¿no? Bueno, esa nueva estructura jerárquica y social vinculada a la explotación del trabajo o la división racial del trabajo. Justificándolo, ¿no? Claro, decía, bueno, la noción de la raza lo que hizo fue legitimar esa dominación. Y ahí se mete con, digamos, la contracara a esta colonialidad del poder y que también es parte no solo de Quijano, sino, bueno, de la apuesta de este grupo, es pensar en esta práctica y pensar en la decolonialidad, que es como la contraparte que plantea. Como desarmarlo, ¿no? Es desarmarlo, es desentrañar eso y desentrañar ¿qué? Quijano se pregunta, bueno, ¿cómo se combate a esta estructura que está hace siglos? ¿Cómo se la combate? Bueno, desde adentro y de manera práctica pero epistémica también. Es decir, produciendo otros conocimientos, produciendo otra forma de recordar, de hacer memoria y que esa otra forma se va a tener que posicionar de manera muy crítica con el eurocentrismo. ¿Qué es el eurocentrismo? Bueno, es esta forma de pensar recontrasentada en nuestro territorio que viene de la mano de los siglos de colonización, que lo que hace es situar una forma de ser y de pensar que está mirando Europa. ¿No? Sería como unos lentes que nos distorsionan nuestra visión de mundo y tratan de emular ciertas características que se asocian y a partir de la colonización y la modernidad se van a asociar a Europa, que es, bueno, la civilización, el progreso.
y bueno, justamente esto, la modernidad. Ahora, lo que dice este grupo, lo que va a decir Quijano en particular, es que esto nos posiciona a nosotros como siempre atrasados frente a esa Europa, porque también estamos atravesados por esta colonialidad del poder racial que nunca nos va a permitir ser eso que queremos ser, y nos lleva a lo más terrible de todo, que es a despreciar lo propio. Bueno, entonces Quijano cuando habla de esto dice, bueno, este conflicto de formas de producir y de pensar es uno de los conflictos más acuciantes de nuestro tiempo, y nos tiene que llevar a repensar otros modos diversos que tienen que nacer de, bueno, nuestra América, estos territorios latinoamericanos, para pensarnos de manera diferente y dejar de querer ser eso que no somos. Bueno, y no puede tener más vigencia, ¿no? Por eso con Fati pensamos esto de traer estos autores. Bueno, pensarnos de manera soberana y dignificar nuestra historia, lo que somos, nuestra identidad. En ese sentido, trajimos también, pensamos en Moira Millán. Moira Millán ella se autodenomina Weichafe, es decir, como guerrera, sería en Mapudungún. Es una de las referentes del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Sacó creo que, si no me equivoco, en el 2019 una novela de carácter histórico que ficcionaliza su vida, pero bueno, en conjunto con historiadores también, nace esta novela que tiene su curso propio. Y en su segundo capítulo, que se llama La Tierra nos dice quiénes somos, podemos tomarla como que nos está proponiendo esto que Quijano demanda desde este grupo de modernidad, colonialidad, que es pensarnos de otra manera. En ese pensarnos de otra manera, ¿dónde vamos a buscar esas otras epistemes, esas otras formas de pensarnos? Bueno, Moira Millán acá tiene en este libro ciertas respuestas y se lo vincula. Paso a leer. Ella dice: el Estado Winca ha inventado fronteras entre nosotros. Winca sería el blanco, ¿no? Ahora tenemos que elegir ser chilenos o argentinos, porque ella habla desde ser mapuche. Nos obligan a decir qué somos. ¿Qué es ser chileno? ¿Qué es ser argentino? Gente de la tierra es lo que somos. ¿Quieren saber ellos quiénes somos de verdad? ¿Sabe acaso el Winca quién es él? La tierra nos reconoce. Ella nos dice quiénes somos. ¿Quiere saber el Estado Winca quiénes somos? Que le pregunte a la montaña quiénes somos. Que le pregunte al río, que le pregunte al viento, que le pregunte al bosque y ellos le responderán. En este andar que estamos compartiendo hoy con la palabra, con relatos, historizando nuestro pensar, vamos a compartir un poquito de música, de la música que eligieron ustedes mismos para este segmento. Así es, sí, porque... ¿van a pasar la música ahora? No, porque quería aclarar de la mano tuya. Sí, que Citarrosa, elegimos a Citarrosa, Doña Soledad, porque lo que refleja lo que expuso Tere y la cita tan hermosa de Moira Millán es la colonialidad del poder, sí. Y si hablamos de colonialidad del poder, también hablamos de racismo, y qué mejor que el arte para poner eso sobre la mesa. Y Citarrosa le hace una serie de preguntas a Doña Soledad, que son preguntas que están insertas en la perspectiva de clase, género y raza que la va a atravesar a ella, porque Doña Soledad era una viejita que, además de ser uruguaya, era negra. Entonces la canción nos invita a pensar en todas las opresiones de la que ella sufrió. Temón. Gracias. En Aire de Candombe. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad,
¿Cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos víntenes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, doña Soledad. Temazo, Lila. Qué lindo, cómo vamos entrelazando esto que dijiste hoy, con la música, con la poesía, la literatura, las artes como una forma de reencontrarnos. Sí, y que ilustran mejor que nada todas estas problemáticas que intentamos hoy traer para abrir interrogantes y proponerle al oyente pensar nuevas preguntas. Y todo lo que comentó Tere refleja, por un lado, como habíamos dicho, la lucha que ha iniciado Quijano al nombrarla como colonialidad del poder y denunciarla. Pero también es cierto que si hablamos de giro de colonial y si hablamos de colonialidad del poder, no tenemos que olvidarnos de María Lugones, activista y teórica decolonial, argentina, que se ha formado con Quijano en Estados Unidos y que ella tiene un modo particular de entender el género y también de entender la raza. Ella se hace llamar mujer de color, porque entiende que siendo argentina, sudaca si queremos, en Estados Unidos, en la academia, tiene un trato así distinto aún que con las diversidades negras. María Lugones observa el problema de la exclusión histórica y teórica práctica de las mujeres no blancas, de las luchas liberatorias llevadas a cabo en el nombre de la mujer, es decir, la blanca, la europea, la hegemónica. María Lugones lo va a demostrar a través de los marcos analíticos que enfatizan el concepto de interseccionalidad. Eso es clave en ella. Lugones entonces propone hablar de una construcción moderna colonial. Ahí tenemos otro nombre para nombrar estas problemáticas. Construcción moderna colonial del género a partir del marco de la colonialidad del poder, ya que revisa el análisis de Quijano, ya que ella observa que la mirada de Quijano presupone una comprensión patriarcal y heterosexual de las disputas por el control del sexo, aceptando el entendimiento de modo capitalista, eurocentrado y global, va a decir ella. Discípula de Quijano, pero sin embargo complejiza muchísimo la mirada de la colonialidad del ser, del poder y todas aquellas opresiones que se bifurcan a partir del análisis fundamental de Quijano.
Esto pone en velo a las maneras en que las mujeres colonizadas no blancas fueron subordinadas y desprovistas de poder. Por eso es tan ilustrativo no solo la canción, el lugar que ocupa Doña Soledad, sino también el lugar que ocupa Moira Millán en la hermosa cita que nos trajo Tere hoy. Sí, que nos invita a seguir pensando esta corriente de pensamiento heterogénea y diversa, abierta, ¿no? Y en curso, ¿no? Cada vez articulándose con distintos actores y bueno, que llega hasta nosotras, generaciones que nada tenemos que ver con esos 70, que nacimos en los 2000 o cercano a esa fecha. Entonces, ¿cómo sigue teniendo esa potencia? Porque permanece abierta y permanece en diálogo con los feminismos y permanece un poco, antes de entrar estábamos hablando de eso, ¿no? Cómo los feminismos fueron una puerta para ir pensando y repensando este racismo desde esta lógica. Sí, cómo la cuestión de género está atravesada por las desigualdades sociales y por, en realidad, yo nos pregunto cómo este pensamiento llamado decolonial, yo preguntaría cuánto el pensamiento colonial está dentro de nuestras mentes y nuestros cuerpos. Pensarnos a nosotros mismos formados con una matriz, o sea que venimos de madre de las ideas, digamos, de la cultura, Europa como concebida como generatriz de toda una cultura, de un pensamiento que se expande desde la dominación y de las distintas formas de dominación, y los cuerpos, las mujeres y los diferentes grupos sociales y culturales estamos atravesados también por ese pensamiento. O sea que no solamente es una relación binaria de dominador-dominado, sino que también se nos ha metido a nosotros, y donde a todos nos hemos formado de esa matriz. Y en qué cuestiones muy chiquitas, muy pequeñas, muy cotidianas, lo estamos reproduciendo. Yo busco esto, ¿no? Empecemos por nosotros mismos. Y en qué cuestiones, y más en esta época, ¿no? de estos gobiernos autoritarios, podemos empezar a hacer este desarme, ¿no? Ahora se dice mucho de construir, pero yo creo que es mucho más palabrerío, ¿no? Pero bueno, desarmar, ser un poco más honestos y saber que nunca vamos a poder absolutamente comenzar de nuevo, digamos. Estamos formados y por ahí las diferentes generaciones, ustedes como jóvenes pueden seguramente dar un paso más adelante, ¿no? Pero estamos todos atravesados por ese pensamiento colonialista. Sí. Antes de venir acá fui a la peluquería y justo la peluquera es una peluquera de rulos y me decía que en Instagram me iba a hacer un posteo de la conquista del desierto y cómo nos han impuesto ciertos patrones de belleza que nos parecen inalcanzables desde Latinoamérica. Siempre tratamos de emular el rubio europeo y bueno, ella desde peluquera me decía... Y se me hace imposible a mí trabajar así, a mí se me ha sido imposible aceptarme a mí misma. Y le digo, bueno, justo voy a la radio, justo voy a charlar de esto. No como esto que vos decís, Lila, ¿no? Son cosas que siguen resonando en nuestro cotidiano. Patrones de belleza, digo. Por ejemplo. Lo más básico también. Ir a la peluquería y hablar de qué pelo podemos o no usar, a qué estamos o no emulando, si nos sentimos dignas de nuestra belleza o no, como... un cotidiano. Ustedes hablaron hoy, totalmente de acuerdo, ¿no? Hablaron hoy de tenemos que preguntar, y eso me parece que es una de las cuestiones claves en nuestras formas de comunicación. Ir con la palabra, buscar la verdad, ir con las certezas. Creo que una forma de cambiar es empezar a preguntar y buscar en el otro tal vez no respuestas, pero tal vez encontrarnos en preguntas comunes y no buscarlas en la erudición. ¿Sí? Esto de reconocer en el otro una persona, un sujeto que construye conocimientos de otros lugares que no son los clásicos. Sí, que estas preguntas no son tan abstractas como parecieran, sino que es esto, la cotidianidad misma. Pensaba en lo que vos habías comentado, porque... Por eso es tan importante pensar en la interseccionalidad que le da nombre a todas estas experiencias. No es casual que María Lugones
complejice la colonialidad del poder a través del género, siendo ella argentina, vista como sudaca, vista como de color, ni siquiera negra, en los Estados Unidos, siendo lesbiana y acusada de loca. Entonces, no es curioso, o sea, no es casual que ella se haga estas preguntas. Ella falleció en el 2020, era maestra rural también, y es inagotable lo que nos deja. Lo lindo de traer estos nombres y estas autoras es que nos ayudan a poder nombrar estas opresiones, a poder ponerle la tilde, el énfasis a estas preguntas que de abstracto no tiene nada, o sea, está en nuestro cotidiano. Uh-huh. Entonces es desempolvar los zapatos, uh-huh, seguir caminando a la calle y abrir los oídos y los ojos. Mirar la realidad un poco más a fondo, ¿no? Bueno, acá sería sacarse esos lentes, claro, del eurocentrismo, esos lentes impuestos que lo que hace es construirnos visiones de uh-huh, mundo que nos generan barreras uh-huh, identitarias. Uh-huh. En ese caminar, una de las opciones que tenemos en el día a día es buscar aquellas fuentes de información que no son las más conocidas, las dominantes, y ir a buscar agencias alternativas de información. En este momento, por ejemplo, y ya en estos últimos minutos, les invitamos, ya que el tiempo no nos va a alcanzar para más, por esto de mirarnos hacia el interior, a ver lo que está pasando en la comunidad Guerrero, al sureste de San Salvador de Jujuy, con una comunidad rural que fue desalojada por la fuerza, por los intereses que hay en esos territorios. Saber lo que está pasando con la comunidad, con el LOF de Paisil Antriao en Neuquén, donde también es una zona que se han puesto en resguardo territorial, las mismas comunidades, la Confederación Mapuche, porque a través de las decisiones del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén se ha desconocido las carpetas técnicas de relevamiento territorial que por convenio con el INAI esta comunidad estaban esperando desde hace varios años, desde 2011, territorios ancestrales. Y así otras comunidades, otros territorios ancestrales que en Neuquén, en Río Negro y en Chubut en este momento están en situaciones de gran peligro o directamente de desalojos de hecho. Ir a buscar esa información, no quedarnos con la información de la metrópoli, ¿no? Y que tan al alcance tenemos. Rasgar esos grises, rasgar la superficie para ir en busca de estas otras realidades que son parte de nuestra identidad. Y como dice Larbanoa Carrera en la canción que nos identifica, el pueblo con identidad no vive en la oscuridad. En este contrapunto con que iniciamos, ¿no es cierto, Leandro? Así es, Lila. Tal cual. Hoy tuvimos la presencia de Fátima Besa, de Ariel Ferreira y de Teresa Berizonce, a las que agradecemos, y ya vamos a estar encontrándonos brevemente con ustedes y con otros de los integrantes de este grupo de Historia Americana de la carrera de Historia, ¿no? Estudiantes, graduados, investigadores que conforman este grupo de trabajo que Radio Futura les abre las puertas a la universidad pública a través Muchas de ustedes. Gracias. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De Pueblos y Caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De Pueblos y Caminantes.